En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hace ya bastante que no hacíamos una dramatización de este tipo, en el cual pues usamos al diablo como aquel que nos descubre, nos muestra sus propios puntos débiles y cómo él critica todo lo bueno que tienen los sacerdotes y explica cómo es él mismo el que crea divisiones dentro de la iglesia. Es una dramatización, no es nada real, obviamente. Hicimos una sobre el padre Luis Toro, que creo que fue, el padre Arturo Cornejo y algún que otro sacerdote más. Y algunos de ustedes pues me pidieron que hiciera una dramatización de este tipo sobre el sacerdote y exorcista colombiano, el padre Wilson Salazar. ¿Qué quiero mostrar en esta dramatización? Quiero mostrar cómo sacerdotes se ríen del ministerio del exorcista, ¿no? El obispo llama a un sacerdote, le encomienda una misión pastoral que es el ministerio de exorcismo, y cuando un sacerdote recibe esa misión, una misión muy seria, pues hay sacerdotes que no creen en la acción demoníaca y piensan pues que ese ministerio pues como que está un poco en desuso. Eso era en tiempo de Jesús. Ya el diablo pues apenas aparece, ¿verdad? No tiene actividad. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿qué te va a decir un sacerdote o incluso un obispo? No, si el diablo no existe. Eso es un recurso literario que usan los agiógrafos para mostrar una enseñanza de Jesús. Entonces nos encontramos con una disyuntiva, porque vemos que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, vemos que el mal es alguien, ¿verdad? Es una persona, no es algo abstracto, sino que tiene nombre y es Satanás, el demonio, el divisor, el enemigo. Llámale como quieras. Y vemos cómo en estos tiempos está muy activo dentro de nuestra sociedad, colocándole mentiras ¿a quién? A nuestros políticos, a nuestros conciudadanos, etcétera. Porque vemos personas que piensan de una manera descabellada, como por ejemplo quitar la vida a un bebé en el vientre de la madre y lo consideran totalmente normal. La avaricia, el egoísmo, la división dentro pues, de la iglesia, en la familia, en cualquier ámbito de nuestra vida. El diablo, como dice la escritura, vino a destruir y viene a destruir todo proyecto que provenga de Dios, como por ejemplo la familia. Hoy podemos ver familias de hombre a hombre, mujer con mujer, y ya sabemos, ¿no? Toda esa historia. El proyecto del demonio es destruir la familia porque la familia es el epicentro de la iglesia. Sin familia no hay nada. Así que el demonio vino con una misión muy clara. Y como hemos dicho, hay sacerdotes que piensan que el demonio no existe y se ríen de los sacerdotes que lo ven cara a cara, que prácticamente hablan con él, ven su actividad en el ministerio del exorcismo, ve cómo ese demonio es muy actual en nuestros días. Obviamente, no todo aquel que diga tener un demonio, pues tiene un demonio. La iglesia es muy sabia. La iglesia, en primer lugar, descarta que la persona pues tenga cualquier tipo de problema o patología psicológica, ¿no? Una persona puede decir que está endemoniada y perfectamente puede tener un trastorno, ¿verdad? Entonces, la iglesia, ¿qué dice? Vamos a descartar primero, pues que no sea una patología.
que no sea una enfermedad. Y segundo, si todo eso se descarta, pues obviamente el sacerdote exorcista pues actúa. Pues bien, vamos a hacer esta dramatización. Voy a compartir pantalla. Aquí. Aquí tenemos una imagen del padre Wilson Salazar y hemos hecho una dramatización, pues, donde el demonio, pues, nos habla, nos muestra que los sacerdotes, compañeros de los sacerdotes exorcistas, pues, se ríen de ellos por esa misión misericordiosa que se le da, ¿verdad? Que es liberar a esas personas del demonio. Así que no se asusten, no se asusten, porque mucha gente va a decir, uy, qué voz más fea tiene el diablo. No, no es el diablo, es mi propia voz que le hemos puesto unos efectos para que tenga una voz pues más fea, ¿no? Obviamente, pero es mi propia voz. Mucha gente decía, es que veo el video y lo tuve que quitar porque me daba miedo. No se asusten porque es mi voz con un simple efecto. Así que no se preocupen por eso. Sino que lo que buscamos es tratar de dar una enseñanza, ¿no? Y mostrar una realidad pues muy patente, ¿no? Y muy del día a día de los sacerdotes exorcistas. Así que vamos a oír lo que dice el demonio sobre el padre Wilson Salazar. Y otra cosa, antes de comenzar, si quieres que haga una dramatización, pues hoy toca el padre Wilson, ¿no? Pues si mañana se te ocurre, pues mira, José Manuel, me gustaría que hicieras una dramatización del padre tal. Pues me lo dejas en los comentarios y ya buscaremos la manera de hacerla igualmente. Así que ahora vamos a escuchar. Lo conozco. Él me desafía. Pero no te equivoques. No hablo de oídas. No repito rumores. No improviso. A Wilson Salazar lo conozco muy, pero que muy bien. Lo observé mucho antes de que entendiera dónde se estaba metiendo. Lo vi cuando aún dudaba. Lo vi cuando comenzó a creer que el mal no es una idea, sino una presencia en el mundo. Lo vi cuando aceptó que no todo se cura hablando, cuando comprendió que hay cadenas que solo se rompen rezando. Ahí empezó todo, porque cuando un sacerdote de ese crucificado acepta ese ministerio que muchos desprecian, sí, el ministerio del exorcista. Ese ministerio por lo que muchos sacerdotes se le reían, lo despreciaban. Yo era quien hacía que ellos pensaran de esa manera. Porque muchos y muchísimos sacerdotes y obispos desprecian ese ministerio. Y yo temo a los sacerdotes cuando dejan de fingir que yo no existo. Cuando los sacerdotes se atreven a mirarme de frente. Cuando yo comienzo a ser su objetivo prioritario. Tengan esto en cuenta. Yo no persigo a cualquiera. Persigo a los sacerdotes que liberan. Y Wilson libera. En más de una ocasión me las he visto con él. Y él, con el poder del crucificado, de esa cruz maldita, me ha sacado de esos infelices y me ha devuelto al infierno. Wilson libera, sí. No con palabras bonitas, no con discursos cómodos, no con explicaciones que tranquilizan vuestras conciencias. Libera porque cree, porque tiene fe, porque obedece, porque se arrodilla y porque invoca el nombre que me desgarra. Eso no se lo perdono. Por eso lo canso. Por eso lo rodeo de sospecha. Por eso hago que otros sacerdotes lo miren con desconfianza, incluso más de un obispo.
Por eso susurro, que exagera, que ve demonios donde no los hay, que eso del exorcismo es algo del pasado. Yo sé dónde tocar. No hay herida más eficaz que la que viene desde dentro. Cuando un sacerdote es incomprendido por el mundo, resiste. Pero cuando es incomprendido por la misma iglesia, cuando es tratado como incómodo, como exagerado, como peligroso, ahí la herida es profunda. Y aún así, sigue. Pero me enfurece, porque Wilson no ignora la fatiga, no ignora el miedo que le puedo infundir, no ignora la soledad. Yo lo ataco cuando nadie lo ve, cuando cae la noche, cuando el silencio pesa más que nunca, cuando el cansancio del alma aprieta más que el del cuerpo. Lo tiento con la duda, con el agotamiento, con el abandono del sacerdocio, con la idea de que ya no vale la pena. Pero ese estúpido sacerdote no cede. Y eso es porque no camina solo. Odio eso. Odio que ese refugio bajo ese manto que no puedo atravesar, no lo puedo tocar. Odio a esa mujer que lo protege. No pronuncio su nombre. No lo necesito. Ella, la silenciosa, la obediente de Dios, la que me humilla sin levantar la voz. Cada vez que Wilson se acoge a ella, retrocedo. Cada vez que confía en su intercesión, pierdo terreno. Cada vez que recuerda quién aplasta mi cabeza, mi rabia crece. Por eso intento arrancarla de su corazón, ridiculizar su devoción, hacerle creer que sobra, pero no puedo. Eso me consume, porque Wilson Salazar sabe algo que muchos prefieren olvidar. Yo actúo. Yo poseo a quien quiero. Yo oprimo. Yo engaño y destruyo. Y no le tengo miedo al sacerdote que no cree en mí. A ese sacerdote ya lo tengo. Le tengo miedo al sacerdote que cree en toda la verdad. Temo al sacerdote que no mutila el evangelio, el que no suaviza el combate, al que acepta cargar con horror para que otros sean libres. Por eso lo persigo, por eso lo señalo y lo odio, porque cada alma que él libera es una derrota para mí. Cada oración suya es una bofetada. Cada exorcismo aprobado por la iglesia es un recordatorio de que mi tiempo está contado. Y aún así, ese sacerdote sigue luchando contra mí. Y mientras él siga, mi furia contra él no tendrá descanso. Porque yo sé que mi tiempo está contado. Y porque mi tiempo está contado, quiero llevaros a todos conmigo. Pues bien, hemos visto cómo el demonio se burla de los sacerdotes que sí creen en él. Y fíjate, dice que no persigue a los sacerdotes que no creen en él porque a eso ya los tiene, ¿verdad? Los convenció, les metió en la cabeza de que él no existe. Y esa es la verdadera victoria del demonio. Cuando tú y yo pensamos que él no existe. O sea, él puede acampar a sus anchas. Él puede realizar esa actividad en el mundo sin preocuparse. ¿Cuándo se preocupa el demonio? El demonio se preocupa cuando, por ejemplo, el Papa Francisco pues, hablaba sobre él, diciendo que el mal es una persona y que tenemos que luchar contra él. Cuando un papa señala al demonio tiembla, porque habla a todo el pueblo de Dios.
Si crees bien y si no lo crees, pues también. El Papa Francisco, pues, durante su pontificado hizo muchísimas advertencias sobre el diablo. Incluso decía que con el diablo no se habla. No se habla. Es más, cuando un sacerdote realiza un exorcismo, eso no es un diálogo. No es un diálogo entre el exorcista y ese espíritu maléfico, sino que el sacerdote, pues mediante el poder que Cristo dejó en su iglesia, le ordena al demonio salir y dejar de hacer sufrir a esa persona. Pero ni el sacerdote ni las personas que están apoyando al sacerdote durante el exorcismo, pues mantienen un diálogo. Un diálogo es un intercambio de palabras, ¿verdad? Incluso, incluso pues en el ritual romano y también los mismos sacerdotes afirman, por ejemplo, si estamos acompañando a un sacerdote en un exorcismo, si el demonio, por ejemplo, se dirige a alguien, jamás esa persona debe de responder al diablo. Porque a veces el demonio se puede girar y decirte, pues, unos cuantos pecaditos que tú puedas tener en tu vida. Pueden ser ciertos o pueden no ser ciertos, obviamente. Solo para crear inseguridad y miedo en los presentes. Entonces, el sacerdote, en este caso el padre Wilson, como todos los sacerdotes exorcistas, alguna vez en su vida ha sufrido persecución, incluso por parte de la iglesia. Ahí tenemos, por ejemplo, al padre Luzón, en el cual le retiraron el imprimatur de su libro. No sé en qué estado se encuentra ahora en su libro Las seis puertas del enemigo, donde la Organización Mundial de Exorcistas de Roma, pues escribió una nota anónima, no pusieron, no pusieron ni firmaron esa nota absolutamente nadie, o sea, no se sabe quién la escribió, pero salió de ahí, ¿no? Y argumentaba, pues, ciertas cosas, pues que luego el padre Luzón tuvo que explicar, ¿no? Obviamente. Eh, el obispo de Córdoba, pues que fue quien le dio el imprimatur, pues de manera preventiva se lo retiró hasta que todo eso se esclareciera. No sé en qué situación se encuentra ese caso concreto del padre Luzón. Podemos ver también al padre Fortea. Todos sabemos que tenía un canal y tiene un canal precioso, el cual yo seguía porque yo aprendo y me encanta escuchar pues a sacerdotes que tienen esa erudición, que son tan inteligentes, ¿verdad? Y tienen esa profundidad bíblica, pues al padre Fortea le dijeron que se retirara de las redes. Y el padre, pues obediente a su obispo, pues se retiró de las redes. Meses antes, yo le escribí un correo electrónico al padre Fortea, que él mismo me respondió, me llenó de alegría, obviamente, pero el padre Fortea me dijo que su obispo le había restringido el poder dar entrevistas. Me respondió muy rápido. Yo le escribí, por ejemplo, hoy y no sé si tardó un día o 2 días en responderme. Fue muy rápido. Yo pensaba que ni siquiera me iba a responder. Pero bueno, me respondió el padre y por lo que vemos, pues el obispo pues no es muy dado a que su sacerdote pues se exponga en las redes sociales. Obviamente, el padre Fortea se circunscribía en todo lo que es la doctrina católica, en temas de teología, Biblia, demonología. El padre Fortea, pues todo lo que hacía era por amor a las almas y a la iglesia. Por eso, el padre Fortea, al no tener contenido, pues digámoslo así, polémico, o estuviera enseñando cosas que estuvieran fuera del magisterio, pues yo no entendí el por qué al padre Fortea, con todo el bien que él hacía, y seguramente si tú seguías ese canal podrás decir lo mismo, porque eran unos videos estupendos, preciosos, pero el obispo pues, dijo que no, que hasta ahí llegaba. Pues bien, otra cosa importante a reseñar
es el poder de María frente al demonio, aquella que pisa la cabeza a la serpiente antigua. Y es María la que en diferentes apariciones ella misma afirmó que los sacerdotes son sus hijos predilectos. Ella protege muy, muy, muy especialmente a sus sacerdotes y no los abandona en esos envites contra el demonio. El padre Wilson, yo que lo sigo desde el inicio de mi conversión, yo he llegado a escuchar por su propia voz que muchos sacerdotes pues lo calumniaban. Es más, tengo un amigo sacerdote que es exorcista y hace cuestión de, creo que fue hace 2, 3 semanas, pues me dijo, mira José Manuel, reza por mí porque me están calumniando. Y obviamente hice extensivo esa oración pues en nuestro grupo, ¿no? de WhatsApp del canal. Que si quieres pertenecer al grupo del WhatsApp del canal, me puedes escribir al correo electrónico. Voy a poner el banner aquí debajo. Un segundito, por favor. Aquí. Ahí está el banner. También lo podéis usar si queréis dar algún tipo de testimonio, ya sea por temas de demonología, conversión, purgatorio, cualquier tipo de experiencia sobre la fe católica, me podéis escribir igualmente a ese correo electrónico. Pues bien, pues el padre Wilson, obviamente, pues no iba a ser una excepción y el demonio, pues también lo persigue. Todo sacerdote que dé frutos, pues va a recibir la persecución del demonio y se va a enfrentar a calumnias y a difamaciones. Por eso es tan importantísimo rezar por nuestros sacerdotes. Pero no te creas que van a perseguir o van a insultar o difamar a un sacerdote gente de fuera de la iglesia. No, no, no. Los tenemos aquí. La misma iglesia, no hace falta que te vayas muy lejos. Por ejemplo, Benedicto XVI decía que los verdaderos enemigos de la iglesia no están fuera. Los enemigos de la iglesia están dentro y socavan los cimientos de la iglesia. El diablo es muy astuto, es muy inteligente y sabe dónde atacar. Él sabe que persiguiendo a los sacerdotes, pues la gente los van a poner en entredicho, ¿verdad? Y yo, como dice la escritura, si no hay 2 o 3 testigos que puedan testimoniar en contra de un sacerdote, no lo tengo en cuenta. A veces, incluso así, incluso habiendo más personas que difaman y son completas difamaciones y calumnias. Por ejemplo, ha habido casos en donde un sacerdote pues ha expulsado, pues no sé, a cualquier grupo parroquial que sé casos, y luego esa gente no han parado de difamar al sacerdote. Cuando un sacerdote toma esa decisión es porque tiene pruebas y tiene la potestad para hacerlo porque ve que ese movimiento o cierto grupo de personas pues están pues dividiendo la parroquia. Y luego esa gente cuando se va, ¿qué hace? Pues comienzan a hablar mal del sacerdote. Fulano hizo tal. Mentira. Tal sacerdote dijo tal cosa. Tal sacerdote hace tal cosa. Y eso es falso. Satanás es el padre de toda mentira, no de algunas. Dice la palabra de Dios de toda mentira. Por tanto, toda mentira que nace para difamar a un sacerdote viene directamente de Satanás y de personas que son inspiradas por Satanás. Así que, hermano, te ruego que recemos mucho por el padre Wilson Salazar y por todos esos sacerdotes que realizan este necesario, no, lo siguiente, ministerio del exorcismo. Yo creo que muchos sacerdotes, cuando el obispo les llama para encomendarle esa misión, muchos como que tiemblan, ¿no? ¿Por qué a mí? A ver, ¿por qué a mí? Por ejemplo, el padre Amort jamás pensó en ser exorcista. Y cuando lo llamaron, pues él
prácticamente se quería desaparecer del mundo. Dijo, tierra, trágame. Pero todos sabemos luego los frutos, ¿verdad?, que dio el padre Gabriel Amorto, exorcista de Roma, ¿verdad?, de la diócesis de Roma. Y todos conocemos, pues, todas esas obras literarias que él hizo sobre todas esas experiencias que él tuvo, pues, mediante su ministerio de exorcismo. Pues, hermano, recemos por el padre Wilson, por todos los padres que son exorcistas, y que María Santísima siempre los proteja, no solamente del demonio, sino también de esas lenguas viperinas, de esos fieles católicos que no se cansan de difamar a nuestros sacerdotes. Dios te guarde, Dios te bendiga.